De antemano sé que Marcelo Cohen es un apasionado de la literatura. Su relación con la ciencia ficción, la poesía, la narrativa inglesa y norteamericana es muy intensa. Varios de sus libros se han vuelto verdaderos objetos de culto. Me intriga conocer su refugio. ¿Qué hay en esta parte, en esta biblioteca, digamos? Bueno, esta es una casa un poco peculiar en cuanto a bibliotecas. Como hay dos escritores en la casa, porque mi mujer es Graciela Esperanza, entonces, y nos conocimos más o menos grandes y cada uno tenía sus bibliotecas que ya previamente armadas. Previamente armadas y purgadas varias veces. Entonces hubo una resistencia a mezclar los libros por cuestiones de celo personal, por las tonterías de la posesión, en parte por sano coleccionismo y también por una cuestión mnemotécnica del uso, porque uno recuerda cómo están los libros. Ir a buscar las cosas también, uno puede recordar su biblioteca, dos ya demasiado. Claro, es un poco, y aún así los libros se pierden. Entonces, están esta biblioteca, que es un bloque de anglosajona, donde hay inglesa y norteamericana, esa es otra. Esa que hay ahí es otra. Ahora, y por ahí abajo hay libros de arte también. No hay mucho orden. Tiene mi literatura norteamericana, la literatura norteamericana de Graciela, mi literatura la inglesa de Graciela, la norteamericana mía, la norteamericana de Graciela. En cada una hay libros traducidos al castellano y en inglés, y están organizados de más o menos cronológicamente, no por orden alfabético ni por nada, sino por épocas, lo cual también crea una gran confusión, porque... Ahora hay que tener cierto conocimiento para manejarse en esta biblioteca, por ejemplo, el orden cronológico. Bueno, somos los dos especialmente amantes de las literaturas anglosajonas, de la inglesa y la norteamericana. Por supuesto que cuando se llega al siglo XIX hay pocos libros, por ejemplo, del siglo XV. Quizás si hay uno, tenemos mucha suerte. Pero cuando empieza el siglo XVIII y el XIX, no están muy bien organizados. ¿Sabe si está primero un autor que nació antes o primero uno que murió antes? Yo, por ejemplo, no podría decir ahora, siendo muy contemporáneos Dickens y Wilkie Collins, cuál debería ir primero. Creo que he puesto antes a Dickens, no sé por qué, eso no lo puedo explicar. Lo importante es que vos, y Graciela también, sí, ubiquen los libros que quieren ubicar en algún momento. ¿Esto se da efectivamente en la realidad? Sí, eso, llegado al caso, se puede hacer casi a ciegas, salvo que alguien decida limpiar los libros de la casa o algún ayudante de la casa y saque y los ponga en otra posición. Entonces uno tira la mano con el gesto que habitualmente tiene, donde sabe que tiene que estar Cormac McCarthy, y saca cualquier otra cosa. ¿Tenés algún libro en esta biblioteca, algún libro especialmente querido o frecuentado? Y sí, hay muchos libros queridos y frecuentados. En principio lo que tendría que explicar es que por qué hay algunos libros dados vuelta. Ajá. Y esos obedecen a distintas razones caprichosas que son mías y no de mi mujer. Como por ejemplo que me gusta en ciertas temporadas tener algunos libros a la vista porque me quiero acordar de que quiero leerlos, pues son adquisiciones recientes, como William Bolman, que es un autor contemporáneo norteamericano, muy caudaloso, bastante experimental, muy raro, un tipo que vivió mucho tiempo en Kurdistán, en Afganistán, que cuando era joven no quisiera detenerme demasiado en él. Es un personaje raro y es un seguidor de Pynchon, que es un autor que yo admiro mucho. Me interesaba leerlo, compré en una librería de viejo un libro de él publicado en España hace 3 o 4 años y lo dejé acá. Vamos a dejarlo acá si te lo Pero el otro día, recordás. Sí, se me ocurrió que hacía muchos años que había leído a Jan Rhys, que es una... Ancho Mar de los Sargazos. Ancho Mar de los Sargazos, una novela caribeña escrita en inglés, clásica, absolutamente extraordinaria, una novela de sentimientos quebrados, con un estilo
que leí hace poco, definido por un escritor inglés que admiro mucho, contemporáneo, M. John Harrison. Decía que este libro, según su autora, está escrito en un estilo que intenta ser como un agua despejada en cuya superficie se manifiestan turbiedades profundas. Y yo quería ver de nuevo ese estilo que leí hace 20 años, entonces dejé el libro acá. ¿Dónde estaba? ¿Por acá? Sí, lo dejamos ahí. Sí. Pero en cuanto a lo que vos me preguntabas, que eran libros que uno revisita, por ejemplo, uno de los primeros libros que aparece, que es del siglo XVII, es el diario de Samuel Pepys, que era un hombre que vivió en los años 20, 30, 40 y calculo que hasta 60 del siglo XVII. Llevó un diario de su actividad cotidiana, obsesivo, escrupuloso, rápido, económico, muy amoral, es decir, donde cuenta intimidades como si fueran datos contables, porque es la vida detalladísimamente expuesta de un tipo que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros y que cuenta matter of fact de una manera prosaica y a la vez bastante intensa las minucias de su vida, pero también va desfilando la política y la vida de corte inglesa y la vida funcionaria y la vida de costumbres y los estrenos de obras de teatro de la época y musicales, etcétera, etcétera. Pero un tipo que puede abrir una entrada del diario diciendo hoy mujer estaba de mal humor porque tuvo la regla. Es decir, no tenía ningún pelo en la lengua. Entonces esa mezcla de información y extraña y de prosa rápida y desprejuiciada, no sé por qué me da una gran calma. Y desde ese momento empecé a vampirizar el diario de Pepys, al punto que hoy, cuando el año pasado yo publiqué una novela muy larga que vos sabés que es un diario apócrifo de un personaje inventado en un mundo inventado. La gente me dice, Pessoa, el diario del desasosiego, los diarios de León Blois, yo qué sé, cualquier cosa, todos los grandes diarios que existen en el mundo. Kafka. Yo digo, sí, Kafka, por ejemplo. Pero en verdad está acá la clave del asunto. El origen de todo este asunto es el diario de Pepys. Bueno, ese es uno de los libros que revisito por esto que vos decís. De vez en cuando me leo 10 páginas, ahora no todos los días. Pero bueno, yo qué sé, si yo sigo así inmediatamente en inglesa, inglesa no, porque esto es casi un insulto. Lamentablemente uno no puede tener un estante de literatura irlandesa, porque no tiene tanta literatura irlandesa y porque no tiene tanto espacio. Entonces está Joyce, está Wilde, está Yeats, del cual acá hay prosa, no su poesía, está por supuesto Beckett, pero nos podríamos detener para no ser tan tópicos en el otro gran escritor irlandés del siglo XX, que es Flann O'Brien, que para muchos podría haber sido tan grande como Joyce o como Beckett. Yo creo que es un escritor muy diferente, es básicamente un humorista extravagante, con a la manera irlandesa, una extraordinaria inventiva argumental y verbal, y con una sutileza de exposición genial, ¿no? Para que se den una idea, esta edición del Tercer Policía, que es su libro más famoso y que para mí es uno de los libros de mi vida, pocos libros me han hecho desternillarme tanto de risa como este. Es realmente un maestro del humor. Y difícil que es el humor en la literatura, ¿no? Hacer reír realmente. Hacer reír es dificilísimo. Está Kurt Vonnegut, que es otro de los grandes humoristas. Bueno, es Vonnegut mucho más contemporáneo de nosotros. Y uno de los grandes humoristas que ha logrado, como Brian, algo que para mí es extraordinario, que es crear fascinación por la risa, al mismo tiempo que esa risa tenga una conexión muy fluida con el dolor, y que la lectura de eso que hace reír se pueda dar
en varios niveles. Y con Vonnegut pasa lo mismo. Pero a Vonnegut conviene nombrarlo porque es el último, yo creo, de los grandes, el último de los que han pasado, ¿no? Sí, no creo que sea, van a venir muchos, pero es el último de los grandes humoristas intelectuales. Vamos a visitar el Altillo, que me intriga mucho la palabra. Bueno, y aquí entonces estamos en un lugar que además es un lugar de trabajo. Es mi lugar de trabajo, de la casa, es el Altillo y tiene otros usos también. ¿Acá también se hace la revista que vos dirigís, la revista Otra Parte? Sí, acá se hace la revista que hacemos, que dirigimos con Graciela y que hacemos con un grupo bastante grande de gente. Pues y lo otro que hago es escribir yo y traducir, es decir, las dos cosas. O sea, pasás gran parte de tu día, o por lo menos de tu tiempo. Paso mucho tiempo acá. Aquí. Hay que tener en cuenta que la traducción, muchos de los libros importantes, para ir al grano, importantes para el trabajo, están acá, en varios sentidos, ¿no? Por ejemplo, está toda la biblioteca mía, esta sí, exclusivamente la mía, de ensayo. Quiero decir, de filosofía, ciencias y las llamadas ciencias humanas, no sé cómo llamarlo, humanidades y crítica literaria. De donde uno saca... Es la biblioteca de la que vos supongo que consultás frecuentemente libros. Es la biblioteca de consulta, pero yo también soy muy lector de filosofía por placer. Quiero decir, acá hay libros no solamente que yo consulto, de los cuales he estudiado, y es una biblioteca extraña, como es la de poesía y como son todas las bibliotecas mías, todos los sectores, porque yo soy autodidacta. Entonces tengo las pasiones, los defectos y los remordimientos eternos del autodidacta. Vivo llenando agujeros. Ahora que tengo bastante más de 50 años, he dejado de condenarme tanto a llenar agujeros. Observaba que viendo algunos libros al pasar en las bibliotecas y los libros que andan sueltos por toda la casa, sí. Que hay también mucho libro, lo que se llama la novedad y eso, ¿no? ¿Te interesa estar al tanto, digamos, de lo que se va produciendo, de lo que va saliendo? Sí, me gusta mucho. Me gusta leer lo que se escribe en mi lengua. Ahora no tengo problema. A veces defiendo más a escritores muy jóvenes o jóvenes para mí, pero incluso a veces tienen menos de 30 años, que todavía para la mayoría de los lectores buenos están verdes o no los convencen, y yo me veo defendiéndolos porque hacen algo tan diferente que veo que soy incapaz de juzgar y me entusiasmo, pero los leo. No demasiado, porque uno quiere leer al mismo tiempo otras cosas y porque francamente unos cuantos de cada 10 de los libros nuevos que uno agarra dejan bastante que desear. Entonces, pero sí que me interesan. Me interesan mis contemporáneos. Bolaño, por ejemplo, para hablar de un escritor de aproximadamente mi edad que lo consiguió, que consiguió ser muy considerado y muy leído y que se lo merecía. ¿Y acá hay poesía? Bueno, entonces ahora estamos enfrente de la poesía. Sí.
hay poesía francesa, hay poesía inglesa, hay poesía norteamericana, poesía latinoamericana, argentina, y por supuesto que hay un estante solo sobre Shakespeare, no por supuesto porque crea que todo el mundo que lee poesía deba tenerlo, sino porque yo me ocupé de Shakespeare, de coordinar esa colección durante un buen rato y acumulé bastante bibliografía. Y también hay libros puestos así, que son libros que me recuerdo que quiero releer prontamente o que acabo de consultar. Toda la casa está llena de libros recordatorios, claro, de lo que no leíste. De manera de que salten a la conciencia, y uno, por si no es lo suficientemente obsesivo, neurótico y tarado, encima tenga esas agujas que le dicen léeme, pero es que los libros dicen léeme, y a veces uno tiene la sensación de que manteniéndolos durante mucho tiempo así, los está asfixiando con la bufanda. Entonces dice, este está gritando mucho, entonces lo saca y lo pone así, para que pueda soltar la voz. Ahora es el caso que están un tiempo así y después vuelven a su... A veces vuelven, gritaron en vano. Gritaron en vano. El duro vértigo de la vida cotidiana les impidió calar hondo. No así con los que están transversales, que significa que han sido leídos últimamente y apresuradamente colocados en la biblioteca. Como se ve, no hay manera de conversar 7 minutos sobre libros, en mi caso sin que salga Beckett, ¿no? Acá a una altura conveniente para la mano y para la vista está, en parte hay poesía latinoamericana, están los consabidos Vallejos y Lezama Lima y lo que sea, y López Velarde, los poetas que uno lee siempre y que a veces vuelve a leer uno o dos poemas porque no se acuerda bien. Yo tenía muy buena memoria y leía tanta poesía y tantas veces algunos poemas que sin necesidad de ejercitarme los memorizaba, y a veces los memorizaba a propósito. Pero he perdido el tesón o la pasión de hacer eso, y la verdad es que no me gusta. Me gustaría poder siempre aprender poemas de memoria. Entonces ahora lo que hago es de vez en cuando aprender algunos versos. No sé, el otro día leía Jacobo Figman, volví a leer unos poemas de Jacobo Figman, ese poeta argentino que está inmortalizado con otro nombre en Adán Buenos Aires, y encontré por ahí un poema que terminaba con un verso que me gustó mucho, y es lo único que me acuerdo del poema: ponderan los ocasos gustos violetas, y entonces ya me voy contento a seguir el día cuando me quedó un verso grabado, y sobre todo si es en castellano, y sobre todo si es en castellano argentino, ¿no? Por lo menos decía... No, que por lo menos, o sea, es un consuelo un verso, aunque claro, ya no memorices el poema completo. Claro, ya no es ya uno se ha separado un paso de la posibilidad del Alzheimer o de la prosificación total de tu vida. Quiero decir que eso es lo que te da más miedo. Yo no tengo tiempo más para aprenderme poemas de memoria. Esto no debería suceder así, porque la poesía tiene un efecto muy raro. Uno le puede adjudicar muchas cosas, iconoclastismo, otra manera de ver el mundo, etc. Pero lo fundamental de esa otra manera de ver el mundo, que da la poesía, es que crea más deseo de poesía. Si a uno le ha entrado el bichito y ha entendido que en la poesía están algunas de las verdades profundas del lenguaje, porque buena parte de los poetas, más poetas que narradores, no todos los poetas ni los narradores no, sino simplemente más poetas que narradores, hacen su trabajo sin esperar otra recompensa que su trabajo, que el poema. Tiene una plusvalía la poesía, que es el deseo de leer más poesía. Entonces la vida cambia. Uno se da cuenta que cuando la abandona, extraña
cambio de luminosidad o de sombras o de ver más cosas que da la lectura atenta de poesía. Y sobre todo extraña el fenómeno que es que, aunque uno no sea poeta y yo no lo soy, la poesía da ganas de escribir poesía. Eso es lo más curioso, me parece a mí. Bueno, acá está la poesía argentina. Yo creo que la poesía argentina ha sido durante todo el siglo XX una buena poesía, probablemente, y ahora hay una gran cantidad, no gran cantidad, pero hay una importante cantidad de buenos poetas. Basta ver lo que se reedita de los últimos 10 años. Aquí están los poemas completos de Perlonger que tienen también una salida sostenida. Por ejemplo, ¿Y el Temperley? Uno no puede, ya no puede considerar cuál era el clima en que se vivía, el clima anímico en que se vivía durante la temporada atroz, en que la última de las temporadas atroces en que nos dominaron los militares. No puede concebir ese clima mejor que como lo capta el poema de Perlonger, que además se llama Cadáveres. Quiero decir, si uno tiene que hablar de una metonimia, es decir, ¿cuál es la mejor síntesis absoluta? ¿Cuál es la palabra metonímica para el clima de esa época? Y me parece que Cadáveres es la palabra que lo representa. Eso ya es un hallazgo de Perlonger. Pero en esta misma biblioteca y dentro de un caso tan especial como la literatura, como la poesía argentina, uno puede encontrar otras cosas muy distintas. Ahora está Enrique Molina, por ejemplo, un poeta del amor desatado. O estaba buscando por acá de los poetas contemporáneos de mi edad, porque hay otros jóvenes que admiro mucho, como Martín Gambarota, pero de los de mi edad, como Mirta Rosenberg, que es una poesía, una poderosa poesía de esas cosas que solo pueden decir las mujeres. Claro, solo una mujer puede contar la relación de esa mujer, de una mujer con su madre, y es una cosa de la vida que uno no puede leer en otras cosas que una poeta mujer. Es una de las relaciones de la vida fundamental, no es la misma que la del hijo con la madre, etc. Bueno, esto está en uno de los libros de Mirta, El arte de perder. Pero estaba buscando a Arturo Carrera, que es otro de los poetas contemporáneos que admiro. Por acá, pero hay un libro se nos ha perdido Arturo ahora. No, está acá acostado, noche y día, pero este libro yo no lo leí todavía. En cambio leí uno de los últimos libros de él, que es un libro sobre la infancia y el dinero, que se llama Potlatch, que es de los últimos libros de poesía argentina que leí durante mucho tiempo. Y ya está. Libros en todos lados, en las mesas, pasillos y escaleras. Libros que piden a gritos ser leídos y releídos. Y detrás de cada uno de ellos se esconde una historia o un recuerdo. Se me acaba de pasar una imagen asquerosamente patética, pero por ejemplo, si uno tiene la fantasía negra de decir voy a morir caído contra una biblioteca, yo querría caer. No sos el único escritor que hasta ahora ha manifestado esta fantasía. ¿En serio? Sí. Vamos, sí. Sí, como que te agarra el síncope y en vez de agarrarte la heladera... O la biblioteca se cae encima del escritor, esto también está en la fantasía, digo. Sí, es claro. Bueno, esperemos que no.